Recording is on. Ahí estamos. Bien, perfecto. Bueno, muy buenas tardes. Estamos en la tercera jornada con Gastón. Antes de que comience Gastón, comento algunas cuestiones que después ya les voy a avisar, pero estamos, muchas de los que están en las empresas, responsables de empresas, habrán recibido llamados nuestros para confirmar si van a querer que los estudiantes de administración y de ingeniería industrial participen en la ayuda de armar un plan de transformación digital después en cada una de las empresas. Así que a los que han recibido la llamada, algunos ya nos han confirmado, otros todavía estaban viendo, pero ya tenemos unas cuantas empresas que nos han confirmado que sí. Lo que quiero avisarles es que ya les voy a mandar un WhatsApp, un correo, el lunes que viene, el lunes próximo, que es 27 de junio, a las 17 horas, en este mismo enlace de Jitsi, vamos a hacer una reunión con los estudiantes de Administración, de Ciencias Económicas y con los estudiantes que se inscribieron en Ingeniería Industrial de la Facultad de Ingeniería. La idea es hacer una reunión con los estudiantes y con los profesores de ambas facultades que van a seguir los trabajos que ustedes van a hacer, y los van a evaluar después para la materia que ustedes van a aprobar haciendo este trabajo, y comentarles un poco cuál va a ser el alcance del trabajo que ustedes van a tener que hacer en las empresas. Charlar un poco eso, comentarles, sacarles las dudas a ustedes fundamentalmente de cómo tendría que encarar el trabajo. Nosotros vamos a hacer un seguimiento, qué preinformes tendrían que ir entregando, de preavances, digamos, del plan de transformación. Y bueno, y todas las dudas que ustedes tengan. También, como siempre ocurre, mucha gente no puede participar en ese día y en ese horario, la grabamos y bueno, quedará subida esa reunioncita, que supongo que en media hora, 40 minutos la habremos terminado. Así que aquellos que no puedan, después podrán verla en YouTube. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta. Quería aprovechar este tiempo también, si pudieron entrar perfectamente al enlace de YouTube, si no tienen ningún inconveniente, si hay alguna duda, lo que fuere, digamos, alguna pregunta en general del programa, de cómo estamos llevando adelante el programa. Si la quieren hacer ahora, de paso queda grabada y esa duda por ahí queda para otros que lo vean más tarde. El horario del lunes, Silvio, es a las 17 horas, no hay ningún problema que participes, la idea es que participen estudiantes y los docentes, pero si querés participar, no hay ningún inconveniente. Quedó todo claro, que me dice Vanessa. Perfecto. De todas maneras, ustedes tienen los contactos míos, en cualquier momento me escriben un correo o por WhatsApp, tanto a mí como a Nadia, que también ahí se conectó, o a Mercedes, que estamos juntos en el equipo en la MUNI, en la Secretaría de Desarrollo Económico, así que cuando tengan alguna duda, alguna cuestión, lo vemos. También el tema de las empresas, muchos nos preguntaron si hay que firmar algún convenio entre la facultad y la empresa. Eso sí, seguramente hay que firmar algún convenio entre facultad, porque los alumnos los pone la facultad, digamos. Así que las facultades les van a hacer llegar un pequeño marco que ya tienen armados, un convenio marco que tienen armado para este tipo de actividades. Bien, así que no sé si alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda, si no lo dejo a Gastón con la charla de hoy sobre conceptos de inteligencia artificial, como ustedes quieran. Bueno, Gastón, te dejo el mando. Bueno, muchas gracias, José Luis. Una vez más, gracias a todos por permitirnos al INTI participar de esta actividad, de esta iniciativa que nos pareció muy interesante, muy sana y muy provechosa. Al igual que la semana pasada, vamos a dar esta charla
con el ingeniero Javier Jorge de INTI Córdoba. Javier en estos momentos está dando una capacitación en Buenos Aires, terminando de dar una capacitación en Buenos Aires, así que voy a arrancar yo y él se va a conectar un poquito después, un poquito más tarde. Voy a apagar la cámara yo por una cuestión de cuidar el ancho de banda y bueno, voy a compartir la pantalla. Avísenme si ya la ven, si todos la están viendo. Ahora sí, Gastón, ahí se está viendo. ¿Se está viendo? Ahí se ve ¿Se ve el PowerPoint? Se ve el PowerPoint, sí. Ok. Bueno, recorriendo un poquito los habilitadores tecnológicos de la industria 4.0, hoy acordamos con el ingeniero Taviani conversar un poquito y mostrar un poquito alguna introducción sobre lo que es inteligencia artificial, a la que nosotros también un poco la llamamos otra forma u otra manera de hacer, ¿no? Vamos a ver un poquito más adelante a qué me refiero con esto, ¿no? Pero motivó un poco mostrar estas tecnologías para acercar un poco esto un poco más a la gente, ¿no? Cuando uno habla de inteligencia artificial, pareciera que uno está hablando de cosas de otro planeta, cosas que están muy lejanas, cosas que son por ahí costosas desde un punto de vista económico, onerosas, inclusive que revisten una extrema complejidad, difícilmente abordable por muchos profesionales. Bueno, tratamos, si bien hay algunas cuestiones de estas que son un poco ciertas, no son cuestiones extremas. Y la intención un poco de esta jornada, de la charla del día de hoy, tiene algunos sentidos. Uno de esos es desmitificar un poco estos mitos, ¿no? De que es algo muy difícil de alcanzar. Vamos a mostrar que no es tan así. Vamos a tener una primera parte, una introducción conceptual de qué es esto de la inteligencia artificial, cómo funciona y cómo es que de alguna forma una computadora puede llevar adelante un proceso cognitivo. Vamos a mostrar los conceptos y cómo fue evolucionando esto un poco y cómo de alguna forma los diferentes procesos alrededor de la inteligencia artificial empiezan a imitar el comportamiento del cerebro humano. Y bueno, como nos gusta a nosotros mostrar, siempre decimos que es muy valioso poder dejar bibliografía y material y documentación plasmado en un PowerPoint, porque este mecanismo audiovisual es muy bueno desde el punto de vista académico, pero a nosotros nos gusta ir un poco más y tratamos siempre de mostrar algunos ejemplos, algunas pertenencias, algunas aplicaciones prácticas, reales. Y en este sentido, como les decíamos la semana pasada, lo que vamos a tratar de hacer ahora con ustedes, después que veamos los conceptos, es, bueno, tratar de ejecutar, de construir, de armar una pequeña red neuronal acá en vivo con ustedes, y entrenarla. Vamos a ver qué es este proceso de entrenamiento, a qué se refiere esto, y después le vamos a pedir algún resultado. Y vamos a comparar estos resultados que la red neuronal entrenada nos va a entregar con valores reales del mundo, valores con certeza. ¿Bien? Va a ser una red neuronal muy chiquitita, va a tener solo 2 neuronas, pero suficiente y alcanza y basta para poder mostrar y poder poner en práctica estas ideas que vamos a mostrar al principio en los conceptos. Y después, más sobre el final, Javier, desde Córdoba, va a mostrar algunos ejemplos reales, ¿sí?, de aplicaciones sobre visión artificial. De vuelta, ¿no? Va a tratar de mostrarlo en vivo. Hoy estuvimos revisando un poco ese material, bibliotecas de software, etcétera, ¿no? Y otro mito que vamos también un poco a romper es el tema de las herramientas con las que se construyen estas cosas, que si bien las hay con licencias de pago, bueno, también hay muchas herramientas de software libre. Y nosotros todo lo que vamos a mostrar acá, todo lo que vamos a hacer acá, y de hecho lo que nosotros usamos siempre son herramientas de software libre,
por consiguiente, tienen todas las ventajas de lo que tiene el software libre, ¿no? O sea, tenemos una cierta licencia que nos permite el uso y la divulgación de estos productos, y detrás una fuerte comunidad que le da soporte a ellas, ¿bien? Así que, si les parece, de la misma forma como hicimos la semana pasada, vamos a comenzar. Bueno, vamos a hablar un poco de esto de redes neuronales y de dónde viene, ¿no? ¿De dónde viene esta idea, este nuevo paradigma? No hablamos de la computación tradicional, de alguna forma, ¿no? Cuando buscamos obtener resultados, nosotros nos encontramos con un conjunto de datos de entradas, que pueden ser datos que vienen de campo, en una aplicación 4.0, por ejemplo, como veíamos la semana pasada, pueden ser datos que provengan de sensores, ¿sí? Y esos sensores están leyendo ciertas variables físicas. O puede ser también que provengan de distintas tablas de una base de datos. Esas bases de datos que son transaccionales, bueno, a través de ciertas transacciones se van guardando datos y después de alguna forma quisiéramos analizarlos o obtener resultados a partir de ellos. Bueno, en la computación tradicional tenemos datos de entrada y tenemos un cierto algoritmo, o un cierto modelo matemático. Algún instrumento que nos da como una especie de receta de cómo procesar esos datos para poder obtener un cierto resultado. Ahora bien, hay muchas veces que el algoritmo o es difícil de encontrar, el modelo matemático tiene un cierto nivel de complejidad, que se nos hace dificultoso, ¿sí? Encontrar como un mecanismo que se ajusta al comportamiento dentro de una cierta disciplina, dentro de cierta temática. O el proceso o el conjunto de procesos tiene una cierta complejidad que a nosotros nos permite obtener un modelo matemático, pero que que nos va a entregar ciertos resultados con un margen de error importante. Y bueno, ese margen de error o esa incertidumbre que hay alrededor de esas mediciones a través de ese resultado, muchas veces no nos satisfacen, ¿sí? Sea cual fuere el mecanismo o el motivo por el cual el esfuerzo de lograr este modelo matemático o este algoritmo para regir el comportamiento, bueno, podemos ir por otro camino, podemos tomar otro camino. Como por ejemplo, si tomamos datos que provengan de sensores, para tomar un ejemplo de 4.0, y hilarlo un poco con lo que vimos la semana pasada, bueno, muchas veces tenemos valores leídos, ¿sí? Y comportamientos o resultados también leídos, ¿no? O sea, tenemos un conjunto de valores y un conjunto de comportamientos que se corresponden con esos valores, ¿bien? Bueno, podemos llegar a esta otra posible solución, O sea, podemos emplear mecanismos de inteligencia artificial, ¿no? Como les decíamos, y como dice un poco el flyer, ¿no? Es otra forma de hacer, es una forma de hacer diferente a la forma tradicional, cuando nosotros contamos con un modelo que nos rige el comportamiento. Bueno, esto del aprendizaje automático en máquinas, ¿no? Esto del machine learning, es como un primer acercamiento a esta nueva disciplina, una disciplina que se acerca mucho desde lo estadístico. Cuando la semana pasada mostrábamos este lenguaje, por ejemplo, de programación, el R, que era un lenguaje definido para poder hacer proyecciones y estimaciones estadísticas. Esto nace un poco desde ahí, ¿no? Y la ciencia de la computación ha de alguna forma podido evolucionar estas ideas y estos conceptos a partir de conceptos matemáticos y estadísticos, ¿no? Y se ha postulado, se ha planteado de alguna forma
cómo podemos construir un mecanismo que imite el comportamiento y el funcionamiento del cerebro humano, ¿sí? Por acá es un poco como nace esta temática, ¿no? Y atrás del Machine Learning aparece toda una gran disciplina dentro de la inteligencia artificial. Hay un montón de escalones que bueno, nosotros por una cuestión de tiempo vamos un poco a obviar, ¿eh? Pero nos comprometimos en que todo lo que le mostremos sea una base sólida como para que en un futuro puedan evolucionarlo, ¿eh? Esta es un poco la idea. Entonces, vamos a ver algunos conceptos que son muy primitivos en una primera idea, pero tremendamente robustos, ¿eh? Tremendamente robustos. Estos son los puntos que vamos a ver, son los cimientos de esta disciplina, ¿eh? Lo que vemos es una red neuronal verdadera, ¿no? Una red neuronal biológica. Y fíjense ese texto, ¿no? El secreto de la inteligencia como tal no está en la complejidad de las neuronas, en la célula, sino que reside exclusivamente en la complejidad de la arquitectura de conexiones, o sea, lo que llamamos la red de sinapsis, ¿eh? Vamos a ver un poquito más cómo está armado esto, ¿no? Esto es una neurona biológica, es un esquema de una memoria biológica, y para verlo, digamos así a grandes rasgos, ¿no? Tenemos el cuerpo, el núcleo celular, y después tenemos cómo esta neurona se conecta hacia otras neuronas, ¿eh? Para poder construir esta red sináptica, ¿bien? Por un lado, la neurona tiene las dendritas, que son estas ramificaciones que están muy cerquitas del núcleo, ¿eh? Y por estas dendritas se va a comunicar con las otras neuronas para ella recibir información, ¿eh? Por estas líneas que son más cortitas, más cerquitas al núcleo celular, va a recibir distintos estímulos, distintas señales, distintos tipos de información que ella va a tener que procesar, va a tener que procesar. Y en función de ese procesamiento, la neurona va a disparar una cierta respuesta, va a entregar un cierto resultado. Un resultado de ese procesamiento, de esas señales, de esos estímulos que ha recibido. Y bueno, esa salida, ese resultado, lo va a entregar por esa línea más larga que se llama axón, ¿bien? Y si ustedes observan, esas terminales del axón están conectados a las otras neuronas, a las demás neuronas, a las dendritas de las demás neuronas, a través de esos puntos llamados botones sinápticos. ¿Ok? O sea que por un lado tenemos un cuerpo celular que sería el responsable del procesamiento de las señales, y quien tiene la potestad de decidir un posible y cierto resultado, y que eso viene como el procesamiento o operaciones de procesamiento a partir de las entradas o estímulos que recibe a partir de distintas, de otras neuronas que están conectadas a través de sus dendritas, y esa señal es emitida por el axón, que, como decíamos, bueno, se va a conectar con otras dendritas de más neuronas para la construcción de esta red sináptica que veíamos recién. Bueno, acá mostramos un poquito, digamos, que hay una cuestión de electroquímica dentro de las neuronas, ¿eh? O sea, las neuronas cuando están vivas están a un cierto potencial eléctrico, están en algo así como menos 0,6 voltios. O sea, una neurona que está en 0 voltios es una neurona que está muerta. Tiene un cierto potencial eléctrico.
Y dentro de ese potencial eléctrico hay un cierto equilibrio, eléctrico entre la parte interior y la parte exterior. Ahí se ven más o menos cómo se construye estos distintos potenciales. Y eso que estamos viendo es como un aumento importante de ese botón sináptico. Lo que tenemos hacia la izquierda es la terminal de un axón, y lo que tenemos hacia la derecha es la conexión de una dendrita, de una neurona futura, ¿no? Una neurona cercana. Y esas vejigas que están viajando, esas bolsitas que se están desplazando, justamente por una cuestión electroquímica. Hay una diferencia de potencial que permite el desplazamiento de estas pequeñas bolsitas, y lo que llevan, lo que contienen esos granitos, esos puntitos, son los llamados neurotransmisores. Como por ejemplo lo es la dopamina, uno de los tantos neurotransmisores que por ahí sabemos nosotros que las drogas, como la cocaína y demás estupefacientes, tienen ciertas alteraciones en los neurotransmisores, ¿sí? Como por ejemplo la dopamina. Una persona que está bajo el efecto de ciertas drogas, de ciertos estupefacientes, empieza a tener comportamientos erráticos, ¿sí? Y bueno, una de las causas por las cuales esos comportamientos son erráticos justamente viene porque interfiere dentro de esta conexión sináptica, ¿sí? O sea, viene a alterar algunas partes y algunos mecanismos de estos neurotransmisores, y que justamente empieza a haber ciertas alteraciones en la comunicación dentro de la red sináptica. Bueno, en función del desplazamiento de estos neurotransmisores, si ustedes observan en la parte de la dendrita, hay ciertos huecos para que los neurotransmisores se alojen, y a medida que ellos se van alojando y van transmitiendo su cierto potencial eléctrico, lo que obtenemos es justamente poder transferir de una neurona hacia la otra neurona el mensaje que ha construido como resultado la neurona precedente. ¿Bien? ¿Se entiende más o menos hasta acá? ¿Venimos más o menos de acá? ¿Alguno que levante la mano y que me hable, porque yo no lo estoy viendo ahora? Si venimos, si me vienen siguiendo bien. Ahí, no sé, Javier, alguien que quiere hablar, no sé quién dijo. ¿Será Javier Excelente, Jorge? Gastón. Me sumé hace un ratito. Bien. Ah, ahí está Aprovecho para Javi. saludar. Estuve escuchando estas últimas 3 filmines. Excelente. Bueno, bienvenido, Javier. Hola, Javier. Hola, hola. Excelente. Bueno, esto que parece ciencia ficción no es así. Es una parte muy química de cómo funciona nuestro cerebro, ¿no? Lo importante que sabemos o que tiene esto, que en esta transmisión sináptica, en este traspaso de información, ¿no? Una neurona puede enviar distintos tipos de señales, o sea, puede mandar una señal excitadora, llamémoslo de alguna forma, que excita a la próxima neurona, puede mandar una señal inhibidora, por el contrario, ¿no? O sea, para que la neurona siguiente de alguna forma tenga un freno, o tenga una advertencia, ¿sí? O inclusive puede enviar una información que sea neutra, ¿no? O sea, que para nombrarlo en 3 escalones, agruparlos en 3 escalones grandes. Bueno, esto es un poco cómo funciona nuestro cerebro, ¿no? A muy grandes rasgos, ¿no? El cerebro humano es una máquina extremadamente compleja, pero desde el punto de vista de lo que los científicos han estudiado y han evaluado, para poder tratar de imitar estos conceptos con un algoritmo de computación, cuando empezaron a determinar y a detectarse estos tipos de mecanismos, bueno, desde el otro lado de la ciencia se empezó a pensar cómo podemos de alguna forma empezar a imitar este comportamiento, ¿sí?
Entonces, hace ya unos años, la década del 50 más o menos, se crea este primer modelo de una neurona artificial, teniendo en cuenta este principio que estuvimos viendo recién. Ese modelo muy básico y que fue totalmente revolucionario, porque si bien es básico, es muy consecuente con esto que le veníamos diciendo, veníamos comentando. Se lo denomina perceptrón. Ahí pueden después, los que estén interesados, buscar modelos de perceptrón, y hay mucha documentación, hay mucha información alrededor de él, porque este es como un poco la semilla que permitió brotar un gran árbol donde hay una inteligencia artificial, en realidad tiene fronteras muy, muy lejos, ¿no? O sea, hoy en día la inteligencia artificial está entregando resultados nunca antes pensados casi, ¿no? Bueno, todo nace de esta semilla y nace de esta idea de cómo podremos imitar este comportamiento sináptico, natural o biológico que veíamos recién de nuestro cerebro, ¿no? Cómo poder imitarlo con algo artificial, ¿no? Entonces, hablando un poco de las sinapsis y cómo empezaron a imitarlo, algo tiene que ver con respecto al entrenamiento. O sea, imaginemos que nosotros queremos aprender un deporte nuevo que nunca practicamos, por ejemplo, no sé, el tenis, sí, cualquier deporte. Lo hemos visto muchas veces jugar, quizás tenemos amigos que se dediquen a este deporte, lo hemos visto en televisión, y es un deporte muy popular, pero nosotros nunca tuvimos una raqueta en la mano, ni conocemos bien las reglas. Entonces decidimos tomar algunas clases, y bueno, al principio, cuando tenemos el primer contacto con la raqueta, nos suena extraño tener ese mango en la mano, el peso que tiene la raqueta, cómo sostenerla, cómo tomar el grip correctamente. Somos muy torpes en los primeros movimientos. Pero a medida que el entrenamiento y la práctica avanza, es como que vamos tomando, le decimos, vamos tomando confianza, ¿no? Y nos vamos sintiendo un poco más duchos en la temática, y esa confianza empieza a crecer, y bueno, ya hay ciertos movimientos que se transforman en momentos naturales, ya no tenemos que pensarlos, ya como que lo hacemos mecánicamente. Bueno, en ese proceso lo que está pasando en nuestro cerebro es que inicialmente no había conexiones sinápticas que tengan que ver con estas destrezas, Pero, y por eso al comienzo nos sentimos tan torpes, tan extraños, tan raros. Pero a medida que nosotros insistimos y comenzamos con el entrenamiento y avanzamos, se empiezan a construir en nuestro cerebro ciertas conexiones sinápticas, y ellas se van reforzando entre sí, van creciendo, y finalmente tenemos una red sináptica específica que de alguna forma nos devuelve justamente eso, ¿no? Ser menos torpes y tener más destreza, empezar a hacer movimientos que son mecánicos, cuando antes teníamos que pensarlos momento por momento. La toma de la raqueta y cómo presionamos el grip, que nos parecía algo totalmente extraño, se nos transforma en algo natural, al punto tal que si estamos, no sé, con un grupo de amigos y alguien nos tira una raqueta y nosotros la agarramos en el aire, sin darnos cuenta tomamos el grip como corresponde. Bueno, entonces, en esto de la red sináptica y del entrenamiento, este comportamiento también fue observado por los científicos, ¿no? Y de alguna forma el modelo artificial de esta neurona perceptrón, bueno, empieza a tomar un poco de forma con respecto a esto. Fíjense, a la izquierda tenemos nuevamente la imagen que teníamos antes de esta neurona biológica, y a la derecha tenemos este modelo artificial de neurona, en la cual a la izquierda vemos ciertas variables, X1, X2, X3, XN, con ciertas líneas, esas líneas serían las dendritas,
y las distintas X representan a las conexiones presinápticas, o sea, de las neuronas anteriores. Tenemos un cuerpo celular, ¿bien? Tenemos un cuerpo celular, y a la derecha tenemos una flecha que de alguna forma representaría el axón, para poder entregar el resultado de ese procesamiento. Bueno, acá tenemos la tenemos un poquito más grande, ya nos quedamos con el modelo artificial, J1, J2, J3, son 3 entradas, son tres valores que le ingresamos, y los 3 W, WI1, WI2, WI3, van a representar un peso, o sea, qué nivel de jerarquía o cuánto pesa J1 en el procesamiento, cuánto pesa el J2 y cuánto pesa el J3. No todas las entradas tienen el mismo nivel, el mismo umbral. Cuando recién decíamos que si nos entrenamos en el tenis, bueno, lo que está ocurriendo con esa red sináptica, esa construcción sináptica, bueno, hay ciertos enlaces que se van a ver reforzados, que son necesarios reforzarlos, otros no van a hacer falta tanto. Es como que cada una de estas conexiones tienen un peso particular, y ese peso se va a ajustar en función de la disciplina, en función del tipo de destreza, en función del tipo de comportamiento que tenemos que hacer, y las distintas partes que deban intervenir, en el caso biológico de nuestro cuerpo, para poder tomar las mejores decisiones. Entonces, estas W que están ahí multiplicando, de alguna forma van a estar multiplicando los valores presinápticos J, nos van a poder justamente dar la potestad o dar la posibilidad de inferir un valor distinto, un peso distinto, a cada una de las variables estas de entrada. Es como que cada una de ellas las podemos ponderar de forma diferente. Cada una es una variable independiente y cada una de estas tiene un valor de participación diferente, dentro de este juego, dentro de esta neurona. Bueno, y si ustedes ven ahí, hay el núcleo celular artificial, de alguna forma lo vemos con una sumatoria. Bueno, esta sumatoria de alguna forma está indicando que los distintos valores con su valor ponderado que ingresa, bueno, van a de alguna forma ser sumados en el interior del cuerpo celular. Y también, lo último que está escrito ahí, esa nota que está ahí, ya vamos a ver también, aparte de tener los ciertos pesos, que son los weight, o sea, las W que están ahí, también está previsto que puedan tener un cierto sesgo, y que ese sesgo es un cierto valor que se puede sumar al final, antes de hacer la entrega, y ese sesgo le va a indicar a las neuronas siguientes, como un valor de preponderancia del resultado que esta neurona está entregando. Le está indicando como un valor de ponderación del resultado. De alguna forma los W van a ponderar las entradas, y este bias o sesgo, bias en inglés, nos va a permitir también poder ponderar el resultado obtenido. Fíjense que de alguna forma este paralelo artificial de este seguimiento natural que estamos haciendo de un cerebro están bastante cerca, en concepto. Y lo último que queda por ver aquí es ese mu sub 1, que es una función de activación. Recuerden que yo les decía también, como bien dice ahí, que las sinapsis pueden ser excitatorias, prohibitorias, ausentes o inhibitorias. Bueno,
vamos a tener también la posibilidad, cuando digo la posibilidad quiere decir que es algo optativo, de poder incluir, en algunos casos, alguna función llamada función de activación, que bueno, va a permitirnos poder diseñar un comportamiento más fino de la salida de información de la neurona artificial que estamos manejando. Bien. ¿Venimos hasta acá? ¿Venimos bien? José Luis, ¿cómo lo ves? Hola, sí, venimos bien, sí, sí. ¿Sí? ¿Se va entendiendo los conceptos? ¿Se va viendo el paralelo? ¿Cómo venimos, vamos pasando un concepto de un cerebro biológico a esta construcción artificial? Sí, sí, todavía no termino de entender cómo termina esto, pero vamos bien. Me vienen siguiendo, ¿sí? Hasta ahora se viene siguiendo bien, Yo perfecto. no sé el resto, yo por lo menos te sigo, sí. Si alguno se traba, estos puntos son muy, muy importantes porque en realidad son los cimientos de la base que nos van a permitir entender esta temática, ¿no? O sea, de que si alguien lo ve complicado o alguien no entendió o no me expliqué del todo bien, levanta el micrófono y me interrumpe, ¿sí? O sea, totalmente así, sin pruritos, ¿eh? Bien, cuando hablábamos recién de que queríamos aprender a jugar al tenis, por ejemplo, y al principio éramos muy torpes porque nunca agarramos una raqueta, y lo vimos muchas veces, pero nosotros en primera persona nunca lo tocamos, ¿no? Y decíamos que, bueno, se tiene que empezar a construir una red sináptica, se tienen que empezar a enlazar ciertas neuronas y reforzar algunas conexiones más que otras, ¿sí? De alguna forma nuestro cerebro cuando empieza, ¿sí? Esa red sináptica inicial, ¿sí? Tiene una retroalimentación muy importante, ¿no? Que es cuando nosotros hacemos el primer movimiento somos muy torpes, entonces lo hacemos en forma inconsciente, pero nuestro cerebro lo que está haciendo en ese momento está ajustando esas conexiones sinápticas, ¿sí? Está reforzando algunas, está debilitando otras, está construyendo nuevas, se está ampliando. Y ese feedback, de alguna forma, lo hace en forma permanente. Hay como una retroalimentación a partir de nuestros sentidos, de nuestro sentido de la vista, del tacto, etcétera, ¿no? Nos va a permitir, ¿no? Esa retroalimentación a través de nuestros sentidos es aquella que le permite a nuestro cerebro ir haciendo los diferentes ajustes, hasta que llega un determinado momento en el cual nuestra respuesta al estímulo de cuando viene una pelotita de tenis del compañero que nos la tira del lado de enfrente, nosotros podemos responder con cierta habilidad y con cierta destreza como para poder entablar una partida de tenis más o menos decorosa, digamos, ¿no? Y si seguimos entrenando y seguimos obteniendo habilidades, bueno, podemos ser realmente habilidosos en la práctica del deporte, ¿no? Habrá otras connotaciones alrededor, pero bueno, cuanto más entrenamos, más posibilidades tenemos de tener un mejor papel en el desempeño, ¿bien? Y así le podemos ganar a Djokovic, por ejemplo. Claro, capaz que te estén haciendo falta algunos otros condimentos ahí, pero desde un punto de vista teórico debería poder ser, digamos, ¿no? debería poder ser. Hay que ver cuántas neuronas hacen esa sinapsis. Claro, hay que ver ahí ya. A veces se estanca el proceso de aprendizaje también. Claro, sí. Llega a un punto y no aprende más. Y no aprende Sí, más, sí. ¿no? Y bueno, Y lo vamos también a pasa ver, con las neuronas digitales. Claro, eso lo vamos a ver en un rato, tal cual, se estanca y a veces tiene que ver con los estímulos, ¿no? O sea, si nosotros siempre jugamos la misma canchita, con la misma gente,
bueno, llega un momento, digamos, como diciendo, bueno, aquí este es mi techo, por esto llego acá. Ahora, si nos lleva, no sé, a jugar a Mar del Plata con otra gente, y vamos a jugar un torneo y aparece un estímulo extra de a ver si puedo tener mejor desempeño, me puedo traer algún trofeo. Bueno, eso a lo mejor me estimula y genera a mí, digamos, que esa red sináptica se enriquezca aún más, ¿no? Eso va a pasar en la red neuronal que vamos a armar en un rato también y lo vamos a ver. Lo que pasa es que esto que yo le estaba diciendo, que estábamos conversando recién, está mostrando un ciclo, ¿no? Un ciclo de retroalimentación. Es decir, como que de alguna forma, en algún momento al comienzo, vamos a tener ciertos valores de esos pesos, de esos W que teníamos, que en función de ese W que podría llegar a ser aleatorio en una neurona artificial o en una red neuronal artificial, valores iniciales un tanto aleatorios, vamos a obtener un cierto resultado, una cierta salida, ¿bien? Y vamos a poder comparar esa salida inicial que nace, digamos, casi que del azar, ¿cuánto dista del valor real? Recuerden que nosotros teníamos valores de entrada y teníamos resultados del otro lado, ¿no? Entonces yo les digo, bueno, yo sé de que con estos valores, si yo ingreso estos valores, el resultado debería ser tal. Bueno, nosotros ponemos ciertos valores y vemos qué resultado nos da y lo podemos comparar. ¿Bien? Vamos a comparar el valor que nos está entregando esta neurona artificial, compararlo con el valor del resultado, que nosotros sabemos cuánto es el valor, pero no sabemos cómo se construye un algoritmo para poder llegar a él. ¿Ok? Sabemos que estos valores nos entregan tales resultados. ¿Bien? Entonces nosotros podríamos ingresar esos valores con algún mecanismo interno, se van a generar esos pesos para las conexiones sinápticas artificiales. Y bueno, y al final vamos a tener un cierto valor, una cierta salida, y esa salida la vamos a comparar con el resultado. Y a partir de ahí vamos a tener un resultado de una función de pérdida desde el punto de vista estadístico, vamos a tener un desvío, un error, ¿ok? Entonces ese error puede ser muy grande o no tan grande con respecto a esa salida, pero lo importante es que ese error nos va a permitir a nosotros hacer un ajuste en los pesos, que inicialmente fueron aleatorios quizá, ¿bien? Y ese ajuste, esa modificación que le haríamos a la red, al ingreso de las entradas, nos va a permitir volver a ejecutarlos y volver a comparar esa salida con el error. ¿Bien? Hay un conjunto de algoritmos, ¿no? Que nos permiten hacer esto y dentro de la inteligencia artificial, que como les digo es toda una disciplina, aparecen algunos mecanismos, uno muy conocido para estos conceptos iniciales se llama backpropagation, que en realidad vamos del último valor corrigiendo hacia atrás. Pero más allá de los nombres y de las temáticas, lo importante es el concepto. Que nosotros tenemos valores iniciales en esos W, en esos pesos, le ponemos los valores de entradas, se van a multiplicar por esos pesos, se van a sumar, al final vamos a tener un resultado. Ese resultado lo vamos a comparar con el resultado correcto, ¿sí? Y a partir de esa comparación vamos a obtener un desvío. Vamos a tener resultado en una función de pérdida, eso lo vamos a llamar error, y a partir de esa diferencia entre el resultado obtenido y el resultado deseado, vamos a hacer ajustes en los pesos iniciales y una vez más lo vamos a ejecutar para volver a comparar. ¿Con qué intención? Con la intención de que ese error se vaya reduciendo. Vaya tendiendo, de alguna forma, como ve acá, este es un mecanismo, el descenso del gradiente estocástico, es como que en la figura de la derecha, en ese gráfico tridimensional, estamos sobre las puntas rojas, ¿sí? Y a medida que vamos aumentando la cantidad de ciclos, vamos subiendo, lo probamos una vez, tenemos un error, ese error nos permite ajustar
los pesos, ajustamos los pesos, lo hacemos una vez más. La idea es de que el error, a medida que va aumentando la cantidad de ciclos, se vaya reduciendo, es decir, vaya desplazándose en esa figura hacia el centro, hacia abajo, hacia el vértice de esa figura. Hay otros, de hecho, en el ejemplo que vamos a ver, digamos, vamos a utilizar otro mecanismo, pero bueno, para mostrarles, digamos, de que no es único, sino de que alrededor de esto hay muchas alternativas, muchas opciones, pero todas están basadas en estos principios, todas están pensadas en esta forma. Bueno, como veíamos en la red sináptica biológica, que había un conjunto de neuronas, yo hasta ahora cuando les presenté el perceptrón hablábamos de una sola, pero bueno, de la misma forma que en la biológica se interconectan entre sí, en la red neuronal artificial también se conectan entre sí. La salida de una neurona se va a conectar con otras neuronas, ¿ok? Y este concepto de densidad de capas, fíjense que las que están hacia la izquierda, en realidad todo eso es una red neuronal, pero fíjense que tienen dos topologías distintas, ¿no? Hay como dos arquitecturas diferentes. Las que son violetas y amarillas, tienen, no todas las neuronas de la izquierda se conectan con todas las neuronas de la derecha. ¿Se ve eso? De hecho, fíjense que la primera de arriba de las amarillas se conecta solo con dos, con la que tiene a la derecha y la que está abajo, pero la que está debajo de ella se conecta con tres. ¿Bien? No obstante, la primer violeta se conecta solo con una y la segunda de abajo, la violeta de abajo, se conecta con dos. Lo importante ahí es ver que las distintas neuronas tienen conexiones, pero no con todas las neuronas que están en la siguiente capa. Refiero a capa a cada una de las columnas de neuronas. ¿Bien? Cada una de las líneas verticales de neuronas se les llama capa. En cambio, si ustedes observan lo que está ocurriendo en la última capa de las violetas y las que continúan, fíjense que todas las neuronas que están a la izquierda tienen una línea que las une con todas las neuronas de la próxima capa. Bueno, a las que están en el lado izquierdo las llamamos capas no densas y a las que están a la derecha las llamamos capas densas. Justo acá estoy mostrando una topología de red, hay un montón de topologías que ya están prediseñadas, predefinidas, de redes neuronales, y cada una de estas familias, llamémosle de redes neuronales artificiales, son de alguna forma diseñadas y tienen capacidades específicas para poder llevar adelante acciones con mayor o menor destreza. Por ejemplo, no sé, hay redes neuronales muy complejas que de alguna forma tienen que ver con el procesamiento natural del lenguaje. Hay otras arquitecturas que son más duchas, de alguna forma, para poder trabajar y procesar y detectar imágenes. Justamente las redes convolucionales, que son estas que estamos de alguna forma mostrando acá, son redes neuronales que ayudan para el procesamiento y detección de imágenes, ¿sí? Y eso lo menciono porque es algo que Javier va a tocar en la segunda parte de la jornada. Va a tocar un poco estos puntos, entonces, ya que sin querer estamos mostrando con la arquitectura de una red convolucional profunda, Deep Convolutional Network, tengan presente ese nombrecito, porque Javier, de alguna forma, cuando les muestre un poquito más adelante algunas cosas, algún parentesco con esto va a tener. Bueno, ¿se entiende hasta acá? ¿Venimos? ¿O es chino básico? A ver, yo te entiendo, digo, para que todos también comprendamos un poco en dónde estamos. Estamos yendo a una cuestión muy puntual, muy de cómo funciona una red neuronal
y de cómo se haría una programación para que un sistema inteligente pueda ser inteligente, ¿no? Un sistema diseñado... Claro, pueda tomar sus propias decisiones. Claro. Pueda tomar sus propias decisiones y que podamos obtener resultados sin conocer algoritmos. Claro. Sin conocer los modelos. Esta es la base ¿Sí? para poder entender cómo funciona un sistema inteligente cuando hablamos de inteligencia artificial, precisamente. Exactamente, es esto que vimos. Esto que estuvimos viendo recién es la clave conceptual. Vamos a recibir ciertos estímulos, ciertos valores, vamos a ponderar esos valores, vamos a tener un procesamiento con una cierta salida y vamos a comparar esa salida con el valor correcto de esos estímulos. Lo que no tenemos es el modelo del medio para poder llegar a ese resultado. Entonces, lo que vamos a hacer es comparar ese primer valor que obtuvimos, un valor muy torpe, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Lo comparamos, entonces el error va a ser grande, y entonces, a partir de esa función de pérdidas, a partir de la detección de ese error, vamos a utilizar un mecanismo para hacer correcciones en esos pesos de la red neuronal y volver a ejecutarla con estas ponderaciones alteradas, cambiadas, modificadas, para tratar de encontrar en un ciclo reiterado de que ese error sea el mínimo posible y se acerque lo más que se pueda al resultado esperado. ¿Me explico? ¿Vamos hasta ahí? Bien, vamos. Así funciona nuestro cerebro. ¿Bien? Ese es el proceso cognitivo. Así aprendemos, así nos entrenamos. Así aprendimos a hablar cuando éramos bebés. Así aprendió nuestro cerebro a ver cuando abrimos los ojos por primera vez. ¿Sí? Este es el mecanismo cognitivo dicho de forma muy, pero muy simple. Sabemos que es un proceso muy complejo. Sabemos que el cerebro humano es el mecanismo más complejo que prácticamente podría tener la naturaleza, creo. Pero para esto, este paralelo artificial, básicamente estos conceptos son los iniciales como para poderlo entender. ¿Bien? Bien, hay un concepto, Gastón, te hago una pregunta de paso, ¿no? Como, no sé si está relacionado, a lo mejor digo una cosa que no es. Cuanto más conexiones haya entre neuronas, ¿se podría pensar que ese cerebro artificial o biológico es más inteligente, digamos, tiene mayor capacidad o aprendió más cosas cuando hay mayor conexión entre neuronas? Claro. Si vos te fijás, voy a ir un poco hacia atrás. Acá, fíjate que dice que el secreto de la inteligencia no está en la complejidad de las neuronas, claro, sino que reside exclusivamente en la complejidad de la arquitectura de las conexiones. Sí. O sea, de la red sinapsis. O sea, cuanto más sinapsis tenemos, mayor destreza, mayor habilidad y más aprendimos. ¿Vamos? Sí, porque ese concepto también se traslada un poco a la red de equipos de trabajo, de personas, para hacer innovación abierta con otras personas, poder trabajar con otras personas que tienen otros conocimientos, entonces cuanto otro mayor... expertise, sin duda. Sí, ¿no? otro expertise, ¿no? Claro, por eso las Smart Factories también vienen de ahí, ¿no? De trabajar en equipos que esos equipos están interconectados, y no que cada uno es autónomo, y como era la visión antigua, que cada uno trabajaba independientemente, hacía su trabajo y no importaba qué hacía el resto. Bueno, la idea es que se integren eso, y cuando mayor integración haya entre las personas y entre los equipos de trabajo, ese grupo humano que conforma una organización pueda ser una organización más inteligente. Y tomar mejores decisiones y mejores resultados. Exactamente, tal cual como lo decís. Es tal cual así, sí. De hecho, este comportamiento se toma en muchos otros ámbitos, ¿no? Claro. Pero uno es ese, ¿no? Claramente es uno ese, ¿no? También es un tema, ¿no? Aprender a trabajar con otros, ¿no? Aprender con otros. Con otras y con otros, sí, claro. Al principio somos más torpes, ¿no es cierto? Claro. Cuando trabajamos en equipo. Sí, compartir conocimiento con otros y poder intercambiar opiniones e ideas es un aprendizaje que cuesta hacer, ¿eh? Sobre todo aceptar, ¿no? Aceptar la idea del otro, que la idea del otro pueda llegar a ser mejor que la nuestra.
Sí, sí, o a veces te hace ruido, no te cae Ujú. bien, ¿no? Es un esfuerzo, pero sin duda el resultado es mucho más rico. Claro. Ujú. Sin duda el resultado es mucho más rico. Bueno, si el auditorio no tiene más consultas o no tiene dudas, significa dos cosas. O que no entendieron nada o que más o menos quedó claro. Estamos en esos dos extremos, digamos. Ojalá estemos en el segundo. Perdimos algunos oyentes porque se tenían que ir, algunas Ajá. disculpas. Pero bueno, Bueno, sí, algunos tienen 40 minutos, 45 minutos y bueno, pero lo seguirán viendo después después. bueno. Bien, vamos a crear vamos a crear una pequeña red, como les decía, vamos a tratar de entrenarla, ¿sí? Vamos a usar el lenguaje de programación Python. Python es un lenguaje para construcción de software libre, con una comunidad impresionante, con muchísimas prestaciones, nos ofrece muchas posibilidades, e incluso es una herramienta muy, pero muy potente para la construcción de soluciones en inteligencia artificial también. Así que bueno, vamos a utilizar eso, vamos a utilizar algunas herramientas de Google también. Y vamos a ver, dije que iba a ser algo muy sencillito, pero totalmente aplicado y donde se van a plasmar todos estos conceptos. El problema artificial, digamos, el problema a resolver con inteligencia artificial es que necesitamos construir una solución que permita obtener el valor de grados Fahrenheit a partir de los grados Celsius. ¿Sí? Nosotros sabemos, que esa ecuación es la que rige este comportamiento, ¿sí? O sea, que la cantidad de grados Fahrenheit es igual a 1,8, o 9, pero bueno, a nivel así decimal es 1,8, multiplicado por el valor de los grados Celsius, y se le suma a ese valor 32, se lo desplazan 32. No vamos a usar eso. La ecuación la sabemos nosotros, pero la red neuronal no se la vamos a dar nunca. Y bueno, como les decíamos, contamos con pares de valores para entrenamiento. Es decir, sabemos que tantos valores de Celsius corresponden a tantos valores de Fahrenheit. Y vamos a tener dos neuronas. Una capa de entrada, la conexión, y vamos a tener una capa de salida a la que le vamos a pedir los resultados. Lo vamos a hacer con poquitos valores. Esto, un poco como decía Javier ahí, el tema del entrenamiento, tal vez pase un poco por acá todo esto, ¿no? O sea, una de las cosas más complicadas es entrenar a la red y tener los valores de entrada y de salida. Nosotros lo vamos a hacer con estos poquitos valores, por eso la red no debe ser un poco extremadamente precisa en sus valores, en sus resultados, pero nos va a más que alcanzar para este ejemplo. ¿Estamos acá? Perdón, Gastón, Sí, ahí sí. menos 40 Decime. Celsius es menos 40 Fahrenheit. Sí, da sí. ¿Así? Sí. En ese caso van a coincidir. Sí. Bueno, siguen viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, seguimos viendo tu pantalla, pero si vos haces un cortecito, ahora yo detengo la grabación Bueno, y la vuelvo a dale. poner, así tenemos otra hora más.